¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver dos tipos de variaciones que se presentan con mucha frecuencia, que es la variación directa y la variación inversa. Vamos a ver primero a qué se refiere cuando hablamos de variación directa. Nos dice que se presenta cuando al haber un incremento o aumento en la primera cantidad o variable, la segunda cantidad también va a aumentar. Y viceversa, si la primera cantidad disminuye, la segunda también va a disminuir. Vamos a ver algunos ejemplos verbales de a qué se refiere con variación directa. Por ejemplo, a mayor número de horas trabajadas, mayor será el salario recibido. A mayor número de horas, mayor es el salario. A menor tiempo expuesto a los rayos ultravioleta del sol, menor será el riesgo de contraer alguna enfermedad en la piel. El tercer ejemplo es a mayor número de kilómetros recorridos, mayor será el desgaste de las llantas y el motor. Si se observa que entonces si aumenta la primera cantidad, la segunda también, en este caso el salario, si aumentan las horas, aumenta el salario. Si se reduce el tiempo expuesto al sol, se reduce también los riesgos de alguna enfermedad. Si se aumenta el número de kilómetros recorridos, se aumenta también el desgaste de las llantas. Entonces la variación directa se presenta de esa manera. Ahora, vamos a ver cómo los vamos a resolver. Tenemos aquí el primer ejemplo. Dice, Raúl quemó 315 calorías cuando usó la cinta de correr o la caminadora durante 18 minutos. La pregunta es, ¿cuántas calorías quemará si recorre o si corre 90 minutos? Generalmente yo les recomiendo que hagan una tablita en donde ustedes identifiquen las variables que tenemos y los datos que nos dan en el problema. Por ejemplo, aquí estamos hablando de calorías, voy a abreviarlo aquí, calorías, y de tiempo, en este caso, minutos. Y en esa tablita voy a anotar, precisamente para no combinar las unidades de diferente naturaleza, calorías con calorías y minutos con minutos. Vamos a anotar la primera información que nos dan. Siempre nos van a dar una información inicial. Por ejemplo, aquí sería que 315 calorías se queman en 18 minutos. Ahora la pregunta es, ¿cuántas calorías se quemarán en 90 minutos? Entonces el 90 lo debo de colocar precisamente aquí, en la columna donde están los minutos. No se vale colocarla acá, ¿ok? Porque aquí serían calorías y los 90 se refieren a minutos. Por eso es importante, o les recomiendo que coloquen aquí la columna y el nombre de las unidades que estamos usando. Bien, ahora una variación directa siempre vamos a multiplicar de manera cruzada. Es decir, voy a multiplicar el 90 por 315 y el resultado lo voy a dividir entre, le voy a poner aquí los puntitos para que lo recuerden, entre 18. Entonces voy a multiplicar 90 por 315 que nos da 28.350 entre 18. Nos dice que si corre 90 minutos va a quemar 1575 calorías. Entonces ustedes para comprobarlo también lo pueden ir haciendo en su calculadora. Multiplicamos 90 por 315 y lo dividimos entre 18 y entonces nos va a dar 1575. Lo que obtuvimos son calorías. Ahora voy a utilizar el mismo problema para ver una manera en la que se nos puede presentar también el mismo problema y se va a resolver exactamente igual. Nuevamente la columna de las calorías, la columna de los minutos. Otra vez anotamos la información que nos dan. Nos dice que 315 calorías se queman en 18 minutos. Pero ahora observen que la pregunta es, ¿cuánto tiempo debe correr si desea quemar 630 calorías? Entonces, estas 630 las voy a colocar obviamente en la columna de las calorías. Nuevamente, como es una regla, con una variación directa o regla de 3, simple que se le llama también, vamos a multiplicar siempre en diagonal. 630 por 18 y el resultado
entre 315. Vamos a multiplicar 630 por 18, nos da 11.340 entre 315. Y esto nos da 36. Como está en la columna de los minutos, pues yo debo de intuir pues que son 36 minutos. ¿Ok? De esa manera vamos a resolver una regla de variación directa, siempre multiplicando en diagonal y dividiendo por el tercer término. Vamos a hacer una más. La cantidad de galones de gasolina que usa el auto de Adriana varía directamente con la cantidad de millas que maneja. La semana pasada condujo 469 millas y usó 14.5 galones de gasolina. Se espera que si recorre más millas, obviamente gaste más gasolina, ¿no? Por eso asumimos que es una variación directa. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos galones de gasolina usaría el auto de Adriana si condujera 1000 millas? Entonces, nuevamente, quizás la tablita más adelante, que ustedes ya tengan más pues práctica y habilidad para resolverlos, no es tan necesaria, pero al inicio yo les sugiero que la usen precisamente para indicar qué variables intervienen en el problema. Ok, entonces tenemos millas y la otra variable son los galones que utiliza. El primer dato que nos dan pues está aquí, ¿verdad? 469.8 millas, utiliza una cantidad de 14.5 galones. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos galones va a gastar si recorre 1000 millas? Entonces, pues el 1000 lo coloco justo en la columna de las millas porque nos está diciendo que va a manejar 1000 millas. Nuevamente, la operación es exactamente con el mismo procedimiento. Multiplicamos en diagonal siempre y dividimos entre el tercer término, ¿no? Entonces vamos a multiplicar 1000 por 14.5. Pueden irlo haciendo ustedes también, por eso voy un poquito despacio. Eso nos da 14.500 y eso lo vamos a dividir entre 469.8 y esto nos va a dar 30.86 galones. Entonces la respuesta sería que va a gastar 30.86 galones. Así se abrevia el término de galones, ¿ok? Bueno, esperemos que con estos ejemplos sea suficiente para entender la manera en la que vamos a resolver una regla de 3 directa o variación directa también se llama. Bien, vamos a ver ahora qué es la variación inversa. Dice que se presenta cuando al haber un incremento de la primera cantidad, la segunda cantidad disminuye. Es decir, por eso se llama inverso, porque es lo opuesto. Si una cantidad aumenta, la otra disminuye y viceversa. Si la primera cantidad disminuye, la segunda también tendría que aumentar. Algunos ejemplos, fíjense, a mayor número de kilómetros recorridos por un auto, menor será el combustible que le quede en el tanque. A menor cantidad de trabajadores realizando una tarea, pues mayor será el tiempo que se tarden en terminar esa tarea. A mayor número de kilómetros recorridos, mayor será el desgaste de las llantas. Bueno, este corresponde a uno de variación directa. Entonces los dos primeros tendrían que ser de variación inversa, ¿ok? Si aumenta la primera cantidad, la segunda disminuye. Si disminuye la primera cantidad, la segunda aumenta. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo muy típico de la regla de variación inversa. Miren, dice, si 6 albañiles terminan una casa en 45 días, ¿cuántos albañiles se requieren para terminar la casa en 30 días? Aquí nuestras variables son número de albañiles, nada más le voy a poner esto para no anotar tanto, el número de albañiles y aquí los días que utilizan. Ok, y vamos a llenar esa tablita igual que en los ejemplos anteriores, aunque la solución va a ser diferente. Los datos que tenemos es que 6 albañiles construyen una casa en 45 días. Ahora la pregunta es, ¿cuántos albañiles se requieren para terminar la casa en solo 30 días? Entonces coloco aquí
debajo de la columna, en la misma columna de días, aquí coloco el 30. Ahora, la diferencia entre una variación directa y una inversa, pues tiene que ver también con cómo se resuelven. Aquí en este caso voy a multiplicar de manera lineal, es decir, voy a multiplicar 6 por 45 y el resultado lo voy a dividir entre 30. Ok, voy a multiplicar 6 por 45, que me da 270, entre 30, que me va a dar 9. Por lo tanto, yo voy a necesitar 9 albañiles para terminar la tarea pues en menos días, ¿verdad? Por eso es una variación inversa, porque si utilizo más gente, pues voy a terminar el trabajo en menos días. A mayor número de albañiles, menor número de días en terminar la tarea. Y viceversa. Si tengo menos albañiles, obviamente pues la tarea la voy a terminar en más días. Dice, en la segunda pregunta referente también a este problema, nos dicen, si trabajaran 15 albañiles en la obra, recuerden que solo están trabajando 6 en el principio, ahora aumenta a 15 albañiles, dice que en cuántos días tardarían en terminar esa casa. Obviamente esperamos que sean menos días, porque 6 albañiles tardan 45 días. ¿Qué pasa si contrato más albañiles? Pues terminaré mucho antes. Bueno, entonces utilizo la misma información de la tabla anterior. 6 albañiles utilizan 45 días para terminar la casa. Entonces, si fueran 15 albañiles, ¿en cuánto tiempo tardaría? Sigo multiplicando 45 por 6. Por eso se llama inversa, porque ahora lo voy a hacer al revés, ¿verdad? Ahora multiplico lineal, 45 por 6, que nos da 270, y el resultado entre 15. Esto nos da 18. Quiere decir que si yo contrato 15 albañiles en vez de 6, el trabajo lo terminarán en solo 18 días, mucho menos que el tiempo inicial con 6 albañiles. Entonces, claramente aquí podemos ver que hablamos de una variación inversa. Vamos a ver un ejemplo más. Bien, dice, el valor de un automóvil varía inversamente con su antigüedad. ¿Qué quiere decir inversamente? Bueno, que entre más tiempo pase, a mayor tiempo, menor será el valor del auto. Por eso dice que varía inversamente con su antigüedad. Entonces, la primera información que nos dan es que dice que Elena compró un auto de 2 años por 20,000 pesos. Y la pregunta es, ¿cuál será el valor del auto de Elena cuando tenga 5 años? Entonces, bueno, aquí va a ser el número de años y aquí el valor. ¿Ok? Entonces dice que la primera información dice que por 2 años el auto le cuesta 20,000 pesos. Dice que cuál será el valor del auto si han pasado 5 años. Entonces vamos a ver. Se espera obviamente que pues valga menos de los 20,000 por los que lo compró Elena. Nuevamente, como es de variación inversa, multiplico 20,000 por 2. Y le voy a poner el símbolo de por. Y el resultado entre 5. Entonces, pues 20,000 por 2 nos da 40,000. Y el resultado lo dividimos entre 5. Entonces, el auto, después de 3 años más, porque lo compró a los 2 años, cuando tenga 5 años, el auto solo va a valer 8,000 pesos. Ok, entonces de esta manera vamos a resolver los problemas de variación directa y de variación inversa. A continuación voy a mostrar algunos ejercicios para que ustedes los vayan también practicando. Y eso sería todo. Saludos.